Hoy vamos a seguir ya con la clase 2 y lo primero que me gustaría ver es cuáles son los recursos con los que contamos los que queremos predicar, los recursos de los predicadores. Y lo primero que tenemos que nombrar es el Espíritu Santo. Realmente, si el Espíritu Santo no estaría en nosotros, si no haría la obra Él a través de nosotros, no es mucho lo que podríamos hacer. Primero, el Espíritu Santo nos capacita para poder entender la palabra de Dios. Dice la Escritura que no podríamos tener discernimiento de las cosas espirituales si no fuera por medio del Espíritu Santo. Así que Él es el que nos ilumina, Él es el que nos enseña, Él es el que nos da el mensaje que tenemos que compartir, así que es fundamental la obra del Espíritu Santo, tanto en nuestros corazones como a la hora de compartir su palabra. También la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo, la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. El objetivo de la predicación es compartir justamente la palabra de Dios, la que tiene poder para transformar las vidas, los corazones. También otro recurso que disponemos es la oración, y qué importante que es que cuando vayamos a servir a Dios predicando su palabra, esto venga respaldado por un buen tiempo que hemos pasado en oración, buscando su guía, buscando su poder y buscando ser instrumentos poderosos en sus manos. Cuando alguien predica, normalmente se nota cuando ese predicador ha pasado muchas horas orando, buscando las fuerzas y la dirección de Dios. Y también es importante, y es otro recurso, la oración de los santos. Fíjense que el mismo apóstol Pablo, semejante hombre de Dios, pedía a las iglesias que orasen por él y les pedía que oren para que Dios ponga las palabras justas en su boca a la hora de compartir el mensaje. Así que cuanto más nosotros tenemos que echar mano de este recurso y pedirle a los hermanos que cuando tenemos que compartir su palabra estén orando, apoyándonos en oración, para que lo podamos hacer de la mejor manera posible. Yo personalmente he visto la diferencia cuando no he compartido un ministerio y he orado personalmente, pero no he pedido a mis hermanos que me apoyen en oración. A otras oportunidades cuando he compartido con la iglesia y muchos hermanos me han dicho vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo por vos, y he podido notar la diferencia cuando uno va simplemente con sus oraciones a cuando va apoyado por las oraciones de muchos hermanos. Hay una gran diferencia a la hora de compartir la palabra. También podemos agregar otros recursos que son de mucha importancia, como dice ahí. Por ejemplo, el hogar y los hijos, y también unido a esto el rol de la esposa en la vida del ministro, del predicador. Tenemos que entender que en esta área tenemos que trabajar como un equipo, donde juntos oramos, donde la familia nos apoya en nuestras casas, por ejemplo, creando un clima para el estudio de la palabra, donde compartimos juntos el ministerio y los éxitos del ministerio. Y también es importante que el predicador entienda que no puede descuidar a su familia por el ministerio. Su principal ministerio es su esposa y sus hijos, y lo tienen que involucrar en el ministerio de la predicación, y que no pase lo que muchas veces ha pasado, que tanto esposas como hijos se encuentran a veces enojadas con Dios porque cree que el líder del hogar los ha descuidado a ellos por el ministerio. Entonces tenemos que tener cuidado en esta área y conformar un equipo y poder sentir el apoyo de nuestra familia, la compañía de nuestra familia, y que trabajamos en conjunto para la gloria de Dios. También es importante el descanso. Les cuento algo que a lo mejor nunca he dicho, pero a veces me tocaba la segunda clase en el Müller, después de un fin de semana de mucho ministerio, un lunes a full con el trabajo, y llegaba a las 11 de la noche y sin haber descansado lo suficiente, y normalmente las fuerzas físicas, la lucidez mental no responden, y las cosas no salen como
uno a veces quisiera que salga, así que es importante separar un tiempo para descansar también bien y en este sentido estar también bien preparado. También es importante la sana distracción y el esparcimiento. Tengamos cuidado con pensar que eso es algo carnal. Necesitamos a veces un tiempo para relajarnos y poder afilar el hacha y tomar nuevas fuerzas para seguir sirviendo a Dios de la mejor manera posible. También los hermanos llamados al ministerio, compartiendo experiencia, problemas y soluciones. A veces cuando uno está en el ministerio se siente demasiado solo, no puede compartir sus luchas, sus problemas con todas las personas, y es bueno a veces tener hermanos que comparten este ministerio, con quien podemos abrir nuestro corazón, con quien podemos, a quien podemos compartir nuestros problemas, y que muchos de ellos seguramente ya lo han pasado antes y nos pueden guiar y ayudar en este sentido. Y también es un recurso muy bueno la lectura de buenos libros. Dios ha usado a lo largo de muchos años hermanos con el don de la enseñanza que han volcado todos sus estudios y conocimientos en libros que son de mucha bendición leerlos, y estos hermanos y Dios nos bendice a través de los escritos de estos hermanos, pero subrayado ahí, no sé si ven, buenos libros. Tengamos cuidado, hay libros que parecen buenos, que tienen una buena cantidad de buena enseñanza, pero dentro de eso está infiltrado algunas herejías, algunas cosas no bíblicas, y tenemos que tener cuidado. Sería bueno que siempre antes de leer algún autor, algún libro, sobre todo aquellos que tocan temas de teología, pidamos consejos a nuestros pastores sobre qué autores nos aconsejan, qué libros nos aconsejan, y no agarrar cualquier cosa que venga a la mano. Lo mismo cuando entramos en internet, no ir a cualquier página, a cualquier predicador. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces la Biblia dice que en estos últimos tiempos va a haber falsos maestros que van a introducir herejías destructoras. Y esta forma en que lo hacen es envueltas en muchas verdades, en muchas enseñanzas muy lindas y agradables, pero van pequeñas gotas de error, de herejía, que nos pueden ir contaminando, y que ya hemos visto en algunas iglesias cómo se ha ido introduciendo la falsa doctrina, así que tenemos que tener cuidado. Pasamos al punto siguiente. Siempre una pieza de oratoria debe contener los siguientes elementos. Primero, claridad. Cuando nosotros predicamos tenemos que ser claros, todos los que nos están escuchando nos tienen que entender, el mensaje tiene que ir hasta el más dotado intelectualmente hablando, hasta el menos dotado, tiene que ser claro. Tiene que haber entusiasmo. Esto habla de una motivación más bien interna. La palabra entusiasmo viene de una palabra compuesta, enteos, que significa en Dios. Tenemos que estar entusiasmados y apasionados por la palabra. La enseñanza tiene que ser enérgica y dinámica, y esto habla ya más de cómo lo expresamos hacia afuera. Tenemos que predicar con pasión. No estamos compartiendo cualquier verdad, cualquier enseñanza, estamos transmitiendo la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer con sencillez, no tiene que ser algo complicado, tiene que ser algo sencillo. El mensaje tiene que tener belleza también, tiene que ser un mensaje que sea una obra de arte. Cada vez que preparamos un mensaje lo debemos trabajar y elaborar como el artista hace con una escultura o con una pintura. Tenemos que hacerlo lo más bello posible. También tiene que ser sobrio, lo tenemos que hacer con sobriedad, lo que significa que no lleva nada vulgar, nada ordinario, nada bajo, sino que es una pieza donde uno puede ver sobriedad. Y también una buena pieza de oratoria necesita de imaginación y sentido del humor. Hay algunos que no les gusta el sentido del humor, y quizás porque algunos abusan del sentido del humor. Pero hay alguien que dijo que el sentido del humor en un mensaje es como la sal en la comida. Si uno la aplica en la medida justa, en una medida, si quiere, pequeña,
hace bien al mensaje y realmente es bastante positivo. Si nosotros queremos que nuestro mensaje llegue eficazmente a nuestra congregación, debemos tener en cuenta algunos conceptos. Primero, tenemos que conocer el tipo de auditorio. ¿A quién les vamos a hablar? Si son creyentes, no creyentes, son jóvenes, son adultos, son ya maduros o recién están comenzando en las cosas espirituales. Es importante tener un conocimiento de cómo es el auditorio, porque no es lo mismo predicar a jóvenes que predicar a personas mayores, que predicar a nuevos o predicar a personas que ya tienen más años en las cosas espirituales. También es bueno manejar cuáles son sus mayores necesidades espirituales. No estamos para compartir cosas que satisfacen curiosidad, sino que estamos buscando satisfacer necesidades espirituales. Y también tenemos que percibir si la congregación es indiferente, o sea, tenemos que atraer su atención, si es crédula, que recibe todo, pero después no se generan muchos cambios, si es hostil, más bien rechaza, si es receptiva. Y ante esta percepción, comunicar el mensaje de un modo que impacte, que llegue al corazón del auditorio. Estas son cosas que uno las puede analizar, que si nos invitan a un lugar uno puede preguntar a quién vamos a estar hablando, pero de ninguna manera esto suplanta lo que es la acción del Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar orando, buscando que Dios sea realmente a través de su Espíritu el que nos guía al mensaje que vamos a compartir y ponernos en sus manos para que Él también nos ayude a compartirlo de la mejor manera. Ahora, otra pregunta importante es cuáles son los móviles que animan a un buen orador. Y lo primero es que lo que me debe motivar es la gloria de Dios. Yo cuando voy a predicar un mensaje, cuando lo estoy estudiando, cuando lo estoy preparando, cuando me paro en un púlpito a enseñarlo, no tengo que buscar el aplauso, el reconocimiento, la gloria para mí mismo. Ese sería un gran error, un gran desperdicio de fuerzas y de recursos. Lo que tengo que buscar es glorificar a Dios. Que esto que voy a hacer pueda servir para que muchos puedan ver la grandeza de Dios, la hermosura de Dios, y que no terminen alabando o aplaudiendo al predicador, sino alabando y aplaudiendo al gran Dios del cual ese predicador ha hablado. La segunda razón es edificar a los santos. Debo predicar, y ahí encontramos incluidos los dos mandamientos más importantes que dijo el Señor Jesús. Glorificar a Dios es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, la fuerza. Y edificar a los santos es amar a los hermanos. Hacerlo para que los hermanos sean edificados, para que los hermanos se acerquen más a Cristo, para que ese mensaje pueda realmente significar una bendición para el pueblo de Dios. Y el otro motivo es convertir a los pecadores. Tenemos que predicar cuando predicamos sobre todo el Evangelio, con el fin de lograr que personas puedan alcanzar la salvación por medio de la verdad del Evangelio. Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué estoy predicando? Y qué bueno es cuando la respuesta puede ser lo hago porque amo a Dios y quiero servirle, quiero compartir su palabra, lo hago porque amo a mis hermanos, quiero edificarlos, quiero ser de bendición a sus vidas. Y también la otra respuesta buena sería, lo hago porque amo a los perdidos. Y me gustaría que personas a través de la predicación puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal. El proceso de comunicación, en el proceso de comunicación entra en juego varias esferas de la personalidad humana, y esto es muy importante. El intelecto, todos nosotros tenemos la capacidad de entender, de razonar, de analizar las cosas, por lo cual es necesario transmitir las ideas con claridad, para que nuestra mente las pueda recibir, analizar y entender. También entran las emociones. Un mensaje provoca sentimientos de alegría, de pena, de contrición, de inquietud, de amor, de paz, de bienestar, de remordimiento.
Bueno, un mensaje también afecta nuestras emociones y también la voluntad. El mensaje debe constituir un verdadero desafío que lleve una inquietud para tomar una decisión, un compromiso, una acción. Cuando un mensaje ha sido un buen mensaje, podríamos decir cuando un mensaje ha tocado las tres áreas de la personalidad. O sea, ha afectado el intelecto, la persona sale conociendo más de Dios, conociendo más de la voluntad de Dios. Ha afectado las emociones, las personas salen deseando más agradar a Dios y deseando obedecer a Dios. Y también ha tocado la voluntad. La persona sale tomando una decisión que va a traer honra y gloria al nombre de Dios. Entonces, un buen mensaje tiene que tocar el intelecto, las emociones y la voluntad. Por eso es que uno al terminar un mensaje no sabe realmente qué tan bueno ha sido, cuánto Dios ha usado ese mensaje, y creo que eso no lo vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Lo único que podemos saber es si la gente se ha sentido motivada por ese mensaje, se ha sentido bendecida, pero realmente lo que va a determinar si ese mensaje es un buen mensaje, si realmente esas personas después, gracias a ese mensaje, toman decisiones y hacen cambios en su vida que los lleven a vivir más en el centro de la voluntad de Dios. Así que podemos al terminar un mensaje sentirnos bien, pensar que hemos dado un buen mensaje, la gente puede sentirse bien, pero realmente los efectos de un buen mensaje se van a ver recién con el tiempo y quizás no lo vamos a poder apreciar aquí, pero sí en el cielo tal vez podamos ver todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros por medio de su palabra. Los tipos de predicación. Existen varios tipos de mensaje o de sermones y los vamos a analizar de acuerdo a su contenido, a su forma, a sus receptores. Y vamos a recordar que sermón es una palabra que deriva de un término latino que significa estocada. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una corrida de toros, esas que se hacen en España, que tienen ahí como una espada o no sé bien cómo se llama eso que usan los toreros y en el acto final van y meten hacen la estocada final y con eso lo matan al toro introduciendo eso hacia las partes más íntimas de su cuerpo. Y por eso es que en hebreo dice que la escritura es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Y en Efesios 6 dice que la palabra es la espada, y la idea es que un sermón tiene que llegar a tocar las fibras más íntimas del ser humano, del corazón, abriendo su entendimiento para que pueda comprender verdades de Dios que hasta ese momento no había comprendido, que pueda llegar a analizar su ser interior para descubrir quizás pecados que todavía no había comprendido que estaban ahí, y remover lo más íntimo para que se generen cambios, no solo externos en la persona, sino cambios que se originan adentro, en lo más íntimo del ser, y después se transforman en una conducta realmente agradable a Dios. Así que fíjense lo maravilloso y lo importante de la tarea que tenemos de compartir una palabra que puede producir cambios tan extraordinarios y tan profundos en el corazón de las personas. Así que en cuanto al contenido, ya entramos más en la parte técnica, podríamos decir así. Los sermones pueden ser sermones doctrinales, o sea, sermones que van tratando de aquellas doctrinas fundamentales, llámese doctrina acerca de Dios, de la deidad de Cristo, la Trinidad, la soteriología, eventos futuros, bueno, pueden ser doctrinales. También pueden ser apologéticos. La palabra apologético significa sermones que salen a defender algunas verdades bíblicas que están siendo o bien cuestionadas o amenazadas, entonces a veces se necesitan mensajes apologéticos, mensajes que se presentan en defensa de la verdad de Dios. También hay sermones que son morales y exhortativos, o sea, están apuntando más a una conducta santa, a la renuncia al pecado y a una vida de santidad.
Hay otros sermones que pueden ser devocionales o pastorales, que está hablando más de temas ya no tan profundos ni tan teológicos, sino más bien prácticos, de cosas que se aplican a la vida cotidiana. Después están los sermones evangelísticos, que son aquellos que están orientados hacia los no salvos para que puedan entender el Evangelio y conocer a Cristo como Salvador personal. Y también están aquellos que son estudios bíblicos. Tomamos algún tema, algún libro, alguna carta y vamos desarrollándola y las vamos estudiando. Y en cuanto a su forma, podemos analizar 4 tipos de sermones. Están los textuales, los temáticos, los expositivos y los biográficos. Algunos pueden agregar algún otro tipo de mensaje, pero más o menos las predicaciones giran en torno a estas 4 formas. Los textuales son los que toman un solo texto de la Escritura, un versículo, y ahí lo desglosan y van tocando cada frase de ese versículo, lo van exponiendo y se basa todo el mensaje, enfatiza alrededor de un solo versículo. Los temáticos toman un tema y van buscando a través de toda la Biblia distintos pasajes de la Escritura donde se está tratando de este tema y se, digamos, gira alrededor de un tema, no de un versículo, sino de un tema y en distintos lugares de la Escritura. Con estos sermones hay que tener cuidado, porque uno normalmente agarra una concordancia, busca la palabra de lo que está queriendo hablar y va a distintos versículos y muchas veces se olvida que cada versículo está dentro de un contexto que lo tiene que analizar bien a fondo para no caer en una interpretación errada. Entonces tenemos que tener cuidado con los sermones temáticos. Cuando vamos a un pasaje, a veces la lectura de ese versículo solo parece decirnos algo, enseñarnos algo y parece ser muy claro, pero cuando lo analizamos en su contexto vemos que está diciendo algo distinto a lo que aparentemente decía. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de analizar cada texto que vamos a usar en un mensaje temático según su contexto. Los sermones expositivos son los que toman párrafos más largos, que pueden ir de 6 a 10 a 12 versículos, y uno va haciendo una exposición, así versículo por versículo, lo cual no significa que no tenga que tener una estructura o tener un propósito el mensaje. Yo a veces he visto mensajes así expositivos que al no darle una estructura, una forma, un tema, es tirar tiros para todos lados. En una parte hablo de un tema, en otro de otro, en otro de otra, y más o menos se ha tocado 10, 12 temas, y al último uno sale sin saber de qué realmente se ha tratado el mensaje, ni cuál era el propósito, ni a dónde estaba apuntando. Entonces tenemos que tener cuidado, estudiar a fondo un pasaje, porque cada pasaje el Espíritu Santo lo ha inspirado con un propósito central, digamos. Y nosotros tenemos que encontrar ese propósito y alinear nuestro mensaje al propósito del Espíritu Santo, y vamos a estar teniendo entre nuestras manos un mensaje realmente poderoso, porque vamos a estar compartiendo justamente lo que el Espíritu Santo quería transmitir. Y después están los sermones biográficos, aquellos que se enfocan en el estudio de algunos de los personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y a través de este estudio vamos sacando enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos, así como para que ustedes después, cuando tengan el PowerPoint, lo pueden mirar más a fondo. Ahora vamos a pasar así por arribita nomás, como para que entendamos cada uno de estos tipos de sermones de qué estamos hablando. Y por ejemplo, los sermones textuales que acabamos de decir, es cuando tomamos simplemente un texto, un pasaje, un versículo, y ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Lucas 23, 43, es donde el Señor Jesús le habla al ladrón que estaba ahí crucificado a su lado, y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tomamos solamente este versículo y analizamos cada frase, y lo podríamos bosquejar de esta manera. Es solo a modo de ejemplo, ¿no? De cierto te digo, la bendita seguridad. Hoy, la bendita promesa. Estarás conmigo, la bendita compañía.
y en el paraíso el bendito lugar. Después se desarrolla cada punto y vamos más allá, y a veces en ese desarrollo uno sí puede ir tomando otros pasajes de la Escritura, pero todo gira alrededor de un texto bíblico. Otro es Efesios 2:8, ahí donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y tomamos esta frase, por gracia, la base de nuestra salvación. Sois salvos, la seguridad de nuestra salvación. Y por medio de la fe, el medio de nuestra salvación. Entonces, estos serían, digamos, sermones textuales. Toman solamente un versículo, analizan cada frase y de ahí sacamos ya los puntos de nuestro sermón. Más adelante vamos a ir hablando cómo formar todo un sermón completo con sus distintas partes. Simplemente estamos viendo algunos ejemplos de lo que sería un sermón, en este caso textual. Un sermón temático o tópico, por ejemplo, aquí decidimos hablar de la oración que Dios escucha. Y hacemos 2 puntos. Por ejemplo, Dios no escucha las oraciones de, y el segundo punto, Dios escucha las oraciones de, y vamos tomando distintos pasajes de la Escritura, que lo vamos buscando tal vez con una concordancia, y podemos decir, Dios no escucha las oraciones de, bueno, los que miran la iniquidad en sus corazones. El Salmo 66:18, ¿se acuerdan? Si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No escucha las oraciones de los altivos y orgullosos, en Lucas 18:11, de los faltos de caridad, proverbio, de los que no atienden a la palabra de Dios, o de los egoístas. ¿De acuerdo? Cuando dice Santiago, ustedes no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Bueno, distintos pasajes que van hablando de la oración, y ese es un estudio temático. Vamos recorriendo distintas partes de la Biblia y vamos sacando ahí puntos para nuestro tema. Y lo segundo es, Dios escucha las oraciones de quién, bueno, de los humildes, de los rectos, de los que permanecen en comunión con Él, de los desamparados, de los afligidos y de los que buscan la sabiduría divina. Este sería un sermón, digamos, temático o por tópico. Otro ejemplo de sermones expositivos, por ejemplo, esta es la oración que la semana pasada leía a Freddy, no es la que leía a Freddy, él leyó la del capítulo 1, el capítulo 3 de Efesios. Fíjense que toman desde el 13 hasta el 21, o sea, 9 versículos, y este sermón va a ir exponiendo todo ese pasaje, es un sermón expositivo, y ahí, bueno, está una división, los 4 propósitos de la oración del apóstol: plenitud de fortaleza, plenitud de presencia, plenitud de capacidad y plenitud de vida. O sea, toma los mensajes expositivos, toman un pasaje ya, no un texto, sino un pasaje no tan largo tampoco, y lo empieza a desarrollar. Y por último tenemos los sermones biográficos. Algunos se acordarán de este mensaje que he puesto aquí. A lo mejor Jorgito se acuerda porque es el mensaje que he usado para compartir en el cumpleaños de Jorgito el año pasado. Y he hecho un paralelismo entre lo que es Epafrodito y lo que es mi amigo y hermano Jorgito Mulki. Y bueno, aquí tomamos la vida de una persona, Epafrodito, un creyente digno de imitar. Ahí se encuentra en Filipenses 2 del 25 al 30, y las características dignas de imitar, bueno, después usted la puede ver, es convertido, o sea, un verdadero creyente, era un colaborador, un compañero, alguien confiable, compasivo, alguien consagrado a Dios, alguien que estuvo a punto de morir por la causa de Cristo. Entonces, podemos tomar así la vida de distintos personajes en la Escritura y estudiarla, y sacar. Algunos nos dan ejemplos para imitar, para seguir, otros nos dan ejemplos para rechazar y para no seguir. Entonces, el mensaje, su contenido. Aquí me gustaría hacer una especie de una ilustración con lo que es un puente. Dice, el sermón puede compararse a un puente que atraviesa el abismo que separa, un puente que une así 2 montañas. El otro día estaba viendo en internet los puentes más peligrosos del mundo, desde solo ver me agarraba una sensación bastante fea. Bueno, pero el tema era ir de una punta hacia otra, atravesando un abismo, ¿no? Y dice que aquí, haciendo una ilustración con un puente atraviesa el abismo que nos separa de la ignorancia,
al conocimiento. El sermón tiene que llevar que una persona, por supuesto, que va a ir tratando área por área, tema por tema, pero lleva de la ignorancia al conocimiento de la palabra y la verdad de Dios, de la indiferencia al interés. Hay personas que son apáticas, que no les interesa, y un buen sermón logra producir algo en el corazón y despierta el interés hacia las cosas espirituales. De la incredulidad a la fe. O sea, el mensaje tiene que apuntar también a esto, a transmitir verdades, pero a que esas verdades sean creídas por las personas, presentarlas de una manera y argumentar de cierta forma esas verdades para que las personas puedan creer que Dios nos está diciendo la verdad. Y de la negligencia a la acción. Personas que tal vez saben ciertas verdades, pero no las ponen en práctica, y el mensaje es esa motivación para empezar a vivir esas verdades que están recibiendo. Entonces, la aspiración del predicador debe ser conducir a sus oyentes a través de este puente, que los lleva de la ignorancia al conocimiento, de la indiferencia al interés, de la incredulidad a la fe y de la negligencia a la acción. Entonces, así como un todo, podemos decir que, siguiendo con esta ilustración, que el acceso al puente es la introducción. La entrada al puente es la introducción del mensaje. Más adelante vamos a ver cómo preparar una buena introducción, cómo lograr que esos primeros minutos del mensaje sean lo suficientemente impactantes y atrapantes para que el auditorio quiera escuchar lo que resta del mensaje. La estructura del puente es la discusión del tema, el cuerpo del sermón, siendo cada división del sermón una columna de apoyo. El otro lado del puente es la conclusión o aplicación de la verdad. Esto conduce al oyente al terreno firme donde el predicador quiere llevarlo. Entonces la idea es esa, ¿no? De que yo quiero que el oyente está aquí, quiero llevarlo hacia la otra punta, en donde él pueda adquirir cierto conocimiento de las verdades de Dios, de la palabra de Dios, pero no solo el conocimiento, sino el deseo y la decisión de obedecer ese conocimiento. Entonces, la introducción, el desarrollo y la conclusión es lo que es parte de todo un sermón, ¿no? El tema y texto o base bíblica. ¿Cómo hago para elegir el tema? Me hablan para compartir un mensaje, un pensamiento, y tengo que escoger el tema que voy a hablar y sobre qué pasaje de la escritura voy a hablar. Entonces, estos dos los colocamos juntos porque a veces surge el tema antes que el texto y otro el texto es lo que nos induce al tema. A veces, por ejemplo, estamos pensando, orando, meditando y se nos viene a la mente que sería bueno hablar de cierto tema. Entonces después buscamos un pasaje de la escritura que enseñe sobre eso y armamos el mensaje. Y otras veces es el texto cuando estamos haciendo tal vez una lectura, un devocional, o escuchando algún mensaje y vemos, digamos, de un pasaje que nos llama la atención y dice, pues sería bueno exponer este pasaje y compartirlo. Ahora, no obstante, dice ahí, una predicación evangélica no deberá nunca desarrollar un tema sin apoyo del texto bíblico. No se trata de predicar ideas humanas, sino ideas de Dios, registradas en las Escrituras. Y esto es importante porque a veces nos dejamos atrapar por temas que suenan interesantes, que son atractivos, pero que no son los temas de la palabra, que no son los temas de Dios. Y nosotros no usamos el púlpito para exponer nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Estamos ahí para compartir la palabra de Dios y lo que Dios quiere que compartamos, y por eso es muy importante que siempre nuestros mensajes, nuestras predicaciones estén fundamentadas en lo que Dios enseña en su palabra. La elección del tema del texto deberá tener en cuenta varios factores. Primero, tiene que ser el resultado de la oración del predicador. Muchas veces se van a encontrar con que de entrada se les pone predicar algún tema, algún pasaje de la Escritura, pero uno empieza a orar y de repente el Señor empieza a mostrarnos de que no es lo que Él quiere, empieza a cerrarnos las puertas y Él termina cambiando lo que queremos hablar o lo que vamos a decir.
Y me ha pasado muchas veces que yo ya estaba decidido a hablar un tema y Dios no me dejaba tranquilo, como que de alguna forma me hacía ver que no era lo que Él quería que comparta. Y cuando he buscado su dirección y he hecho lo que Él quería, he visto resultados en hermanos que dice cuánto necesitaba escuchar esta palabra, qué bendición, qué edificación, ha sido justo. Y me he dado cuenta de que es importante orar porque Dios sabe la necesidad de los que van a escuchar, cosa que nosotros no sabemos. Y Él nos va a guiar en el tema preciso para ese momento. Debe responder a necesidades reales de la congregación o del auditorio. Tenemos que ver qué es lo que la gente está necesitando recibir de Dios y tenemos que estar orando y buscando esto. A veces escogemos temas que nos parecen interesantes, pero estamos respondiendo a preguntas que nadie hace y que quizás lo entretenemos durante un tiempo, pero no estamos hablando a la necesidad de la congregación. Entonces tenemos que estar buscando qué es lo que la gente necesita escuchar de Dios y de su palabra. Deberá ser adecuado para el tipo de reunión en la que se predicará. Tenemos que ver si vamos a hablar a jóvenes, a mayores, bueno, eso lo hemos visto antes. Debe ser predicado con honestidad. Deben ser temas y verdades que yo las creo y verdades que yo estoy tratando de aplicarlas a mi vida. Muchas veces vamos a enseñar cosas en las que no tenemos la victoria en un 100%, pero tenemos la intención y estamos luchando por obedecerlas y por practicarlas en nuestra vida. Entonces, ser honesto es realmente, no lo predico porque va a caer bien, porque te va a gustar escucharlo, sino porque de verdad lo creo y porque de verdad estoy tratando de obedecerlo y aplicarlo en mi vida. Debe estar contenido en la palabra de Dios y deberá ser lo suficientemente extenso como para abarcar una verdad completa, pero a la vez lo suficientemente breve como para poderla explicar de una manera clara y sin cansar. Hay un principio que a veces trato de transmitírselo a mi hijo, le digo, vos te tienes que callar cuando la gente todavía te quiera seguir escuchando. Y creo que este es un buen punto para los predicadores, que deberíamos predicar y terminar, no cuando la gente ya no ve la hora que terminemos, sino cuando todavía nos quieren seguir escuchando. Entonces, que tu mensaje termine en el punto donde a la gente le gustaría escuchar un poco más, pero ya ha escuchado lo suficiente como para comprender una verdad bien clara y como para llevarse una tarea para la casa. Y deberá ser estudiado a fondo por el predicador antes de presentarlo a la congregación. Cuando estudiamos un pasaje, un tema, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, estudiar, leer, investigar y manejar el tema lo mejor posible. No tenemos que saber absolutamente todo, porque vamos a estar constantemente creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y siempre vamos a tener mucho por avanzar y nos va a faltar mucho, pero el tema que vamos a tocar y el tema que vamos a predicar tiene que estar bien estudiado, lo tenemos que saber bien y tenemos que predicar con esa seguridad de que estamos realmente compartiendo la palabra de Dios. Después de enunciar uno el tema, el predicador debe dar paso a la lectura bíblica, lo cual va a dar apoyo o sostén a lo que luego dirá, pero deberán tenerse en cuenta varios asuntos en cuanto a la lectura bíblica, o sea, la lectura que va a respaldar el tema, el mensaje que voy a dar, primero debe responder al tema. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez escuchar un mensaje donde se ha leído un pasaje de la Escritura y después se ha hablado de cualquier otra cosa, no era lo que el pasaje estaba diciendo, no era el tema, simplemente ha sido un trampolín, una excusa para decir lo que se quería decir. No, el pasaje tiene que responder al tema, tiene que estar en armonía con lo que vamos a enseñar y a decir. Debe ser la lectura moderada en su extensión y debe ser explicada. Nosotros tenemos que saber que las personas que nos están escuchando, muchas de las personas a lo mejor no tienen los años que tienen de nosotros de creyentes, no conocen ni manejan quizás como nosotros el trasfondo del pasaje que estamos leyendo. Entonces nosotros tenemos que dar una explicación que aclare el texto, no que simplemente lo leamos y las personas han quedado sin saber qué hemos leído, ni qué quería decir, ni de qué se trataba,
porque desconocen un montón de cosas que nosotros al estudiar el pasaje sí lo hemos entendido y profundizado. Entonces, dar una explicación que a las personas les quede bien claro lo que hemos leído y de lo que le hemos estado diciendo. Y por último, ya vamos a ir terminando. Bueno, decía que si algo no debe tener un sermón a menos que la necesidad lo imponga, es la improvisación. A veces sucede que ha faltado el predicador, pero aún en esos casos, los que tenemos el privilegio de predicar, tendríamos que estar casi siempre preparados. Pero a veces pasa que falta el predicador, uno tiene mucho trabajo, mucho compromiso y tiene que tomar la palabra y bueno, con la ayuda de Dios y con el conocimiento que uno trae antes puede, digamos, pararse en un púlpito sin la preparación debida, pero no por causa de nuestra negligencia. Pero todo mensaje debe estar bien preparado, debe tener un buen tiempo de preparación y cuanto más largo sea este, mejor. Cuando uno más se prepare, esto va a permitir que Dios nos traiga pensamientos sobre lo que vamos a compartir, vamos a poder conocer más materiales, experiencias, ilustraciones, y todo eso va a enriquecer el mensaje y lo va a convertir realmente en una pieza excelente de oratoria, buscando siempre la gloria de Dios y la edificación de los que están escuchando. Así que estemos siempre estudiando, preparándonos. Cuando ya tenemos un compromiso, mucho más, pero si no lo tenemos, igual, sigamos preparándonos y estudiando. Voy a terminar recordando una frase que solía decir y me quedó grabado cuando recién empezaba mi carrera cristiana de Mario Mulgui. Él dijo: tener preparadas las herramientas, porque Dios seguramente te va a dar el trabajo. Entonces, estemos preparados, estudiando, teniendo ya mensajes listos, porque por ahí de repente se puede presentar la oportunidad y no nos tiene que agarrar desprevenidos. Muy bien, hermanos, vamos a concluir aquí.